Ahora sí. Ya, ¿cómo estamos? Perdona la demora, compadre, pero estábamos mucha actividad. ¿Cómo están? Muy bien, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. ¿Tú? Perfecto, muy bien. Bueno, estamos muy contentos de poder contar con tu presencia hoy día, en especial porque vamos a abordar tres temáticas que después de las elecciones presidenciales que tuvimos en diciembre se han tomado la agenda, que son la institucionalidad en Chile, el proceso constituyente y las pensiones. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Lo que quiera, compadre. Dele nomás. Partamos. Partamos por el primer tema que es la institucionalidad. Durante los últimos años, diversas instituciones que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, como son los partidos políticos, carabineros, la justicia, entre muchos otros, han ido perdiendo respaldo de la ciudadanía. Entonces nos gustaría saber cómo es tú y qué harías al respecto para que la gente que nos está escuchando vuelva a confiar en las instituciones que nos gusta o no, las necesitamos para el desarrollo de Chile. Mira, no hay ni una receta fácil, ¿ah? Para el tema institucional. Lo primero que tenéis que pensar y darle una buena vuelta es que estamos viviendo en un mundo en donde la institucionalidad en general se está viendo muy cuestionada. Estamos en un mundo cada vez más horizontal, de información digital. Entonces, las instituciones como las hemos conocido, la verdad es que van a ir cambiando todas, ¿ah? Y eso lamentablemente no hemos tenido la visión y la fuerza para empujarlo, ¿ah? Entonces hay todo un tema que tiene que ver con cómo hacemos de la institucionalidad algo más accesible para el ciudadano. El ciudadano, cuando siente que la institucionalidad no está a su servicio, no le brinda soluciones, todo es engorroso, la verdad que se hace muy difícil. Y yo estoy pensando, ponte tú, en todo lo que fue el ingreso familiar de emergencia, a propósito de lo obsoleto que estaban los registros sociales de hogar, cómo mucha gente en el fondo se esmeraba muchísimo por tener sus informaciones al día y en ese sentido lo más complejo era lejos cómo hacíamos para tener el registro social de hogar. Entonces, estoy hablando de una cosa muy micro, pero pensando en lo macro, el acceso a la justicia, cómo en definitiva el acceso a la justicia se hace cada vez más difícil para una persona que no tiene los recursos. Después, pensemos en el mundo del Parlamento. ¿Cuál es la real participación que puede tener la ciudadanía en lo que ahí sucede? Nosotros hemos planteado, por ejemplo, iniciativa popular de ley, hemos planteado que le puedan poner urgencia a los proyectos de ley. O sea, ¿cómo vamos generando instancias para que en verdad seamos capaces de empujar una institucionalidad más a la altura de la ciudadanía actual? Y eso es pega de nuestra generación, ¿eh? Y esa es la pega que tenemos, cómo actualizarnos. Y por ejemplo, no sé, a ver, hay tantas cosas que se podrían hacer en términos de horizontalizar. Mira, nosotros en Renovación Nacional ahora vamos a empezar un proceso digital muy potente que va a tener que ver con eso, con actualizar ¿cómo se dice? La dinámica del partido. O sea, tú apoyarías algo de democracia directa en cierta medida de la ciudadanía. Totalmente, totalmente. Perfecto. ¿Y sabes por qué? Porque creo que al final nosotros tenemos que captar que la ciudadanía hoy día busca hacer, digámoslo así, acción directa. Y cuando hablamos de acción directa es, a ver, al mismo tiempo darle espacios de expresión, pero también espacios de compromiso. Yo, por ejemplo, soy partidario de poner presupuestos participativos para las organizaciones sociales. ¿Ah? En otros países lo que se hace, por ejemplo, es que a las juntas de vecinos se le entregan presupuestos participativos para que puedan hacerse cargo de ciertos espacios públicos. Entonces, de esa manera, tú no solamente das espacios de expresión, sino que además das espacios de empoderamiento. Y ese tipo de dinámicas van mutando. A ver, yo siento que hoy día tenemos una ciudadanía empoderada, pero más empoderada en la queja que en la solución, y por lo tanto tenemos que ser capaces de ir transitando a una ciudadanía que también se empodera en la solución y no solamente en la queja. Clarísimo. Sigamos con un tema que está muy ligado con lo que es la institucionalidad, que es el proceso constituyente que estamos viviendo actualmente, que está muy candente estos días, y que este proceso tiene las atribuciones para hacer cambios y cambiar las reglas del juego de forma bastante profunda en distintas temáticas que afectan nuestro país. Y hay un amplio consenso de economistas de distintos sectores políticos que la incertidumbre genera menor inversión y que menor inversión, lógicamente, conlleva a menor crecimiento. A tu manera de ver, ¿cuáles son las dos aristas que generan mayor incertidumbre de este proceso constituyente y qué podemos hacer al respecto para neutralizarla? Mira, parto con la segunda parte.
A ver, hay mecanismos de participación directa en el proceso constitucional. El primero son las iniciativas de contenidos de texto constitucional, que ustedes saben las pueden proponer, tienen hasta el 20 de enero para proponerla y después hasta los primeros días de febrero para juntar 15.000 firmas de respaldo. Ahí han ido surgiendo varias, y por lo tanto... Vamos a avanzar con una, aprovecho Ya, bueno, de dar eso el es anuncio. súper importante. Y después van a estar los famosos cabildos autoconvocados, donde también se van a ir ingresando las actas al proceso constituyente. También hay un espacio de poder participar. Ahora, ¿cuáles son para mí, por decirlo así, los espacios más relevantes de la Constitución? Yo creo que va a ser una Constitución donde los derechos sociales van a estar bastante despejados, porque la verdad de las cosas, y para que lo sepan los que nos están viendo, que hay un derecho social a la vivienda no resuelve el problema de vivienda. Yo hice mi tesis doctoral en eso. La Constitución de México de principios de siglo y lo mismo la Constitución del Weimar de Alemania tenía muchos derechos sociales, pero eso no significaba que los llevaran a la práctica. Entonces la gran tarea es cómo tú haces un modelo donde realmente los derechos sociales puedan materializarse, y eso tiene que ver con descentralizar la toma de decisiones, con dar presupuesto a los municipios y probablemente también a los gobiernos regionales, agilizar más el Estado. Porque en último término, déjame decirte que el derecho a la vivienda se juega en la capacidad que tiene el Serviu de, junto con los municipios y las ejes municipales, de ejecutar los subsidios habitacionales. Entonces, por mucho que la Constitución diga que tienen todos derecho a la vivienda digna, eso la verdad es que no resuelve el problema del derecho social. Entonces, los temas donde creo que se va a jugar la Constitución es en la forma de gobierno, si vamos a atender a un parlamentarismo, un presidencialismo atenuado. Yo creo que ahí se va a jugar mucho. Y lo otro, obviamente, creo yo, tiene que ver con el poder legislativo. Si vamos a tener un poder legislativo unicameral, bicameral, porque al final del día la Constitución va a decir muchas cosas, pero la verdad de las cosas es que todas esas cosas hay que bajarlas en textos legales. Por eso el hecho de que nuestro sector haya empatado al Senado y tengamos una mejor presencia en el Parlamento tiene tan enredada la constituyente, porque en el fondo todo lo que ahí se escriba después va a tener que traducirse en textos legales, y los textos legales van a tener que pasar por el Congreso. Entonces eso obviamente te genera una dinámica que tiende más a la moderación. Y lo último, yo creo que es súper importante que lo que nos están viendo le den una vuelta a que las constituciones tienen que aspirar a regir 30 años, 40 años. No tiene ni un sentido hacer una constitución que se aprueba con un 51%. Entonces, ojalá los constituyentes le tomen el peso a que la constitución, para que sea una constitución que avance con fuerza, tiene que al menos tener un 70-75% de apoyo. Si no, a mí me parece que eso es un fracaso constitucional. Entonces, para resumir, los dos puntos, las dos aristas que generarían más incertidumbre son el sistema de gobierno y esto del poder legislativo, si vamos a tener un sistema unicameral o bicameral como es actualmente. Bueno, y yo espero que nos pongamos de acuerdo lo antes posible en torno a un Banco Central autónomo. O sea, esto no puede ser posible que se mantenga. Oye, permíteme hacer un comentario porque hay varios que echan la talla con el tema de la impresión de los videos. Obviamente que fue una frase media desafortunada, pero te quiero decir lo siguiente, uno en los procesos judiciales, cuando presenta una nota audiovisual, antes de que existieran los sistemas telemáticos, hasta el día de hoy se presentan imágenes que dan cuenta del video. Entonces parece que algunos están muy acostumbrados y les falta un poquito de calle, pero la verdad de las cosas es que la manera en cómo se presentan ese tipo de argumentaciones es así. Ahora, yo le echo la talla a los que me echan la talla, si quieren se los presento en otra manera, pero si no tienen una mejor manera de contraargumentarme que recurrir a eso, yo quiero creer que tienen mejores capacidades que esa. Pasemos al aspecto positivo del proceso constituyente, Diego. Si tuvieras que destacar 3 puntos que crees que van a tener el impacto más positivo para Chile, ¿qué destacarías de este proceso? ¿Qué podemos rescatar dentro de la incertidumbre que lógicamente conlleva un proceso de transformación profundo? Mira, yo creo que la Constitución ojalá haga un vuelco muy importante en empoderamiento regional. Esa es una cosa que yo la creo profundamente, cómo somos capaces de generar mejor presencia en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. Esa es una cuestión tremendamente importante para Chile, porque desafortunadamente lo centralizado que está todo es demasiado complejo para las regiones avanzar. Si tú te das cuenta, la región de O'Higgins queda a 70, 80 kilómetros de la región metropolitana, y aún así la gran mayoría de las tomas de decisiones terminan
terminan recayendo en Santiago. Y lo segundo, que para mí es sumamente importante, es en definitiva generar, mira, en el tema de los derechos sociales tenemos una muy buena oportunidad para hacer una garantía adecuada. Yo espero que no sucumbamos ante lo fácil de llenar de derechos, derecho al deporte, derecho al ocio, derecho a lo que sea, como lo han hecho otras constituciones latinoamericanas, sino que más bien busquemos un mecanismo que imponga un deber al Estado de estar permanentemente deliberando en materia social, generando condiciones estables, financiables, y que sea el estilo de lo que han hecho otros países como el caso de Suiza, de Alemania, que fíjate, no establecen un derecho social justiciable ante los tribunales, pero sí le imponen un deber al Estado de estar permanentemente dando soluciones viables en materia social. Eso me parece a mí que es lo que mejor permite dar soluciones. Perfecto. O sea, por un lado tendríamos la regionalización y descentralización del poder en Chile, y por otro lado, el garantizar derechos sociales que se puedan ejercer finalmente, ¿verdad? Que no sean derechos muy amplios que después no se puedan llevar a la práctica. Es que ¿sabes lo que pasa? Mira, en Chile está garantizado el derecho a la educación, ¿cierto? 19 número 10 de la Constitución. ¿A ti te parece que hay una educación de calidad en Chile? ¿Te parece que la Constitución resuelve esa pregunta? Después, hay un derecho a la protección de la salud, artículo 19, número 9, ¿no? Entonces, tú no sacas nada con hacer esos catálogos de derechos si es que en la práctica eso no se hace en efectivo. Lo único que genera es molestia por la incapacidad constitucional de resolverlo. Entonces, bueno, ahí alguien dice algo bien interesante. También la Constitución establece un derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, yo de verdad creo que si quieren hacer la pega bien nuestros constituyentes, ojalá se den el tiempo de redactar garantías constitucionales que sean efectivas. Y eso es normalmente hacer un mandato constitucional al legislador, imponiéndole ciertas exigencias en términos de temporalidad. Te voy a dar un ejemplo. En Alemania se incorporó un inciso en el artículo 3 que establecía que el legislador tenía un plazo para terminar con las inequidades entre personas con discapacidad y personas que no tienen una situación de discapacidad. Y si es que no lo resolvía, el legislador se le establecía una verdadera sanción desde el Tribunal Constitucional. Y eso obligó a los legisladores del Bundestag a tener que generar una ley que fue sumamente importante porque terminó con todas las discriminaciones. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas sería interesante que ojalá las miren, que no solamente nos quedemos en lo superficial, sino que de verdad vayamos al callo de los problemas. Siguiendo con ese punto que mencionan de la Constitución alemana, tú haciendo el paralelo en Chile, ¿estarías a favor de que la Constitución sancionara a los legisladores en ciertas materias si es que no avanzan como es esperado en la Constitución? Mira, yo lo que planteé, y lo planteé en un proyecto de ley, es que tú como ciudadano pudieras interponer un recurso de protección contra el Parlamento cuando hubiese una negligencia inexcusable en demorar la tramitación de una ley. Que hoy día tú me digas que una reforma como la reforma previsional o la reforma al FONASA, por ejemplo, tome años en tramitarse, los ciudadanos debiesen tener una herramienta para poder exigir que el Congreso cumpla con ciertos plazos. Y de hecho hay países en los cuales existen mecanismos donde los tribunales constitucionales o la justicia ordinaria tienen el poder para ponerle plazo al legislador bajo percibimiento que en caso de no hacerse la norma se empodere un organismo distinto. Yo no sé si llegamos tan allá en Chile, pero al menos que tengamos un mecanismo para poder exigir a los legisladores más velocidad. Clarísimo. Pasemos a pensiones, que sin duda alguna es un tema fundamental en la vida de los chilenos y que muchos han hablado de que no le alcanza a las personas para llegar a fin de mes, no le alcanza para pagar los remedios, la luz, el agua y muchos otros gastos que tienen que incurrir mes a mes. En esa línea, el presidente Piñera actualmente está impulsando la pensión garantizada universal, que para hacerlo en términos simples, subiría en 185.000 pesos las pensiones del 90% de las personas con menores ingresos, para hacerlo en términos simples. Sin embargo, existe un amplio consenso de distintos expertos en la materia, políticos, de que esto no basta, que es un buen avance, pero que habría que profundizar aún más en una reforma previsional. Y en esa línea se han propuesto desde cambiar o eliminar la AFP, de aumentar el porcentaje de cotización, prorrogar la edad de jubilación, entre muchas otras propuestas. En esa línea en concreto, desde Chile Vamos,
¿qué medidas van a impulsar en una eventual reforma previsional de un gobierno de Gabriel Boric? A ver, hablemosle con la verdad a la gente. El Por problema supuesto. previsional en Chile parte en el mundo del trabajo, no en el mundo de la jubilación. En Chile, mientras no dejemos de hacer que la gente imponga por el mínimo, mientras dejemos de funcionar con trabajos informales, en Chile tenemos 2 millones de trabajadores informales que no tienen ningún tipo de protección de salud, ningún tipo de protección social. Yo soy lo que creen que eso nos debería dar vergüenza. Después, imponer al mínimo las lagunas previsionales que tienen especialmente las mujeres y los jóvenes, la incapacidad que tenemos de tener una contratación más flexible que nos permitan trabajos temporales o combinar trabajo con estudio. Entonces, mi modesta opinión es que para empezar a hablar de pensiones, después hablemos de los adultos mayores, pero para hablar de pensiones hay que resolver un problema laboral serio que tiene el país, del cual nadie se quiere hacer cargo porque es muy difícil y porque significa echarse encima a mucha gente, partiendo por algunos sindicatos que en ese mismo instante, cuando tú les hablas de flexibilización, les toca sus contratos colectivos y les generas un problema. Entonces, de eso hay que hacerse cargo. Segundo tema, Chile tiene un aporte estatal muy por debajo de lo que tiene el resto de los países de la OSCD respecto al aporte estatal a las pensiones. Con esta reforma de la pensión garantizada estamos avanzando un poco, pero no hemos resuelto el problema. Entonces, otro tema importante. Después, cotización adicional que incorpore un aporte por parte del empleador y también por parte del trabajador, pero en mismo esta opinión, yo no soy partidario de que parte de eso vaya a un sistema solidario hasta que sean capaces de demostrarme que esa redistribución realmente se realiza de manera eficiente. Porque aquí que pretendan establecer que un porcentaje de la cotización vaya a un fondo solidario sin dejarnos claro bajo qué criterio eso se redistribuye, a mí me parece una vergüenza. Y respecto a los adultos mayores, porque digamos las cosas como son, muy pocos adultos mayores acumulan plata suficiente para tener una vejez digna. Y cuando un adulto mayor no tiene una vejez digna es un problema familiar porque eso termina rebotándole a los hijos, a los nietos, ya. Entonces, hay ciertos ítems que nosotros debiésemos asegurarle a los adultos mayores que no tengan que ver con su pensión. Primero, nosotros debiésemos proponernos que no haya ningún adulto mayor en Chile que no tenga una casa propia y que por lo tanto hay un subsidio especial para aquellas personas que son beneficiarias de la pensión básica solidaria que tengan un acceso a un subsidio específico. Dos, nosotros debiésemos calcular con las devoluciones de IVA pagarle un medicamento básico a todos los adultos mayores pensionados con pensión básica. Tres, nuestros adultos mayores deben tener la tranquilidad de tener transporte total y absolutamente gratuito y favorecido. Y cuatro, para empezar a conversar, o sea, vivienda, remedios, transporte y en cuarto lugar, tener al menos aseguradas ciertas condiciones mínimas en lo que respecta a su tratamiento en caso de enfermos crónicos, en caso de personas que requieren un apoyo geriátrico permanente. O sea, si nosotros hacemos un plan menos, no sé cómo decirlo, menos, porque cuando a mí me hablan del plan adulto mayor y que eso significa hacer talleres de yoga, fantástico los talleres de yoga, pero la verdad de las cosas es que aquí lo que los adultos mayores necesitan tener garantizado 4 pisos: vivienda, medicamentos, salud y transporte, para empezar a conversar. Y desde ahí, si quieren, podemos hacer todos los planes que quieran. Esa es mi apuesta. Y respecto a la administradora de fondos de pensiones, yo al menos creo en un sistema mixto. Díganme un país del mundo en donde hoy día un sistema centralmente planificado a través de un reparto de 100% funcione. ¿Eso significa empoderar el pilar solidario? Sí. ¿Significa tener un pilar contributivo mayor como el que estamos generando con una cotización adicional? Sí. Pero no nos perdamos. O sea, hay que reformar las AFP, hay que aumentar la competencia, hay que darle espacio a las cooperativas de crédito, a los bancos, en fin, que puedan administrar fondos de pensiones, sí, pero no nos perdamos. O sea, yo de verdad creo que decirle a la gente que hay que terminar con la participación privada en el mundo de las pensiones es mentirle nomás, porque no hay ni un país en el mundo en que eso funcione. Recapitulando un poco, entonces aumentaríamos el porcentaje de cotización individual que iría a las cuentas individuales de cada persona, le garantizaríamos a todos los adultos mayores una vivienda propia y también habría otra categoría en el fondo agrupándola que serían gastos mes a mes, que sería transporte, medicamentos, entre otras cosas, ¿verdad? Tal cual. Una pregunta de un tema que no es muy popular apoyar y que en general cuando sale en las redes sociales no tiene mucho apoyo, pero que es el postergar la edad de jubilación, que en su minuto, en la segunda vuelta, lo propuso José Antonio Kast, y muchos expertos en la materia han considerado que al menos merece la pena evaluarlo. ¿Por qué? Porque por motivo lógico, la expectativa de vida actualmente de las personas es muy diferente a cuando se creó el sistema en el año 80.
¿Cuál es tu postura respecto a esto? ¿Sabes lo que pasa? Yo en esto soy muy partidario de la libertad. ¿En qué sentido? En que tú generes, primero, mecanismos laborales para aquellos que quieran postergar su jubilación, y por lo tanto haya contratos especiales, con jornadas laborales distintas, en fin, o sea, toda una gama de derecho laboral pensada en aquellos que postergan su jubilación. Dos, que haya incentivos en materia previsional para aquellos que pudiendo postergar su jubilación lo hagan, pero yo no cambiaría la edad de jubilación, no creo que Chile esté en eso hoy día, tenemos que resolver demasiados temas como va a imponerlo por ley. Sí creo mucho en que un adulto mayor pueda, por ejemplo, y esto también ya lo planteé, que es que todo adulto mayor que tenga menos de 7 millones de pesos en su cuenta de AFP pueda sacar el 100%, porque 7 millones de pesos te da una pensión mensual bajo 20, 30 mil pesos que no sirve para nada. Y que ese 100% lo ayudemos para que lo pueda, por ejemplo, invertir en ciertos mecanismos que le generen cierta rentabilidad mayor o que puedan emprender. Hoy día, los que hemos tenido el gusto de poder trabajar con el mundo de los adultos mayores, de los talleres laborales, en el fondo, la clase media y los sectores populares del adulto mayor, añoran tener un capital semilla para poder invertir en cosas textiles, en cosas del mundo de la cocina, en cosas del mundo, incluso, fíjate, del mundo de la vegetación, de la ambientación. Entonces, mi modesta opinión es que si tú le permites a la gente, uno, tener un incentivo a poder postergar la jubilación sin obligarla, sino que dándole una oportunidad, por ejemplo, de recibir fondos de vuelta. Dos, si tú generas un tratamiento laboral más flexible para que pueda conciliarse con ciertas cosas propias de la tercera edad. Y tres, que tú puedas retirar el 100% de los fondos, tratándose de personas que tienen ahorrado menos de 7 millones, es espectacular. Ese tipo de cosas creo que tenemos que hacer. Diego Schalper, muchísimas gracias por haber estado hoy junto a nosotros. No, gracias a usted y transmitirles lo siguiente. Yo creo que en Chile se ha instalado hace bastante rato una dinámica de que en vez de argumentar, muchas veces se entra en la materia de la descalificación. No enganchen, suban el nivel, ofrezcan argumentos, estén abiertos a ofrecer argumentos distintos, siempre en apertura al diálogo. Pero yo de verdad creo que nuestra generación tiene una tremenda responsabilidad de cómo nos hacemos cargo del país que viene, que es un país en donde se vienen muchas oportunidades, muchos desafíos, y en ese sentido creo que aquellos que normalmente se dedican a las descalificaciones para lo único que son buenos, ¿eh? Yo no les veo mucha capacidad productiva, y lo que cambian los países no son aquellos que se dedican a la descalificación, sino que los que se dedican a cambiar las cosas. Así que mucha fuerza a los que están en eso y ojalá reflexionen aquellos que están en una sintonía distinta, porque francamente creo que tenemos mucho que hacer como para estarnos desgastando en peleas inútiles. Un abrazo y cuando quiera de nuevo. Gracias, Diego, que esté bien. Chao. Que te vaya bien, cuídate.